justamente para poner en contexto, nos han solicitado que hagamos algunas modificaciones o mejor dicho, que hagamos sugerencias al reglamento de titulación. Sí, al reglamento de titulación, eso. Al reglamento de titulación, de tal manera que se conforme la Comisión de Legislación. Entiendo que hubo modificaciones del reglamento recientes, este año me parece que entraron en marcha. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que hay algunos aspectos que serían interesantes como irlos mejorando. Entonces, hay algunas cosas que nos gustaría consultarte, sobre todo por cuestiones de complexivos, que me parece ese era uno de los temas que más complejidad tiene ahora mismo, porque de acuerdo, no sé en qué parte estaba, es decir, en un instructivo o en un instructivo que biotecnología sacó para la carrera. Y entonces de alguna manera ese instructivo como que se ha venido aplicando también en ecosistemas. No sé qué tan extendido esté esto en otras carreras de otras facultades, pero en ese instructivo se determinaba, por ejemplo, que para desarrollar el complexivo debían cumplir 120 horas de clases, ¿no? Y además, ciertamente, eso sí en nuestro reglamento dice claramente que en el complexivo los estudiantes que hacen actualización de conocimientos tienen que inscribirse. Es decir, aquellos estudiantes que por más de 3 periodos no han logrado obtener su grado o cumplir la unidad de titulación, entonces deberían inscribirse en el complexivo en 5 cátedras y pues seguir todo el proceso académico correspondiente. Entonces las dudas que teníamos la semana pasada justamente estaban alrededor de esto. Primero de por qué la actualización tiene que estar anclado en complexivo, y lo segundo es algunos aspectos de modificación del reglamento de titulación. Nada más por ahí. Yo luego, después, todas las semanas estamos teniendo reuniones con las direcciones de carrera, y yo a Byron le había comentado justo lo que habíamos acordado con ustedes, preguntarle también sobre qué tan estricta es el momento que nos hace la evaluación de acreditación, la concordancia entre el perfil del profesor o profesora que ingresa a ICAM, el campo de conocimiento, las cátedras asignadas, bueno, y su distributivo en horas, ¿no? Entonces, esa era una de las preguntas que salió de la reunión anterior. Byron ahí nos puede echar una mano sobre esto. Lo segundo es justamente los indicadores que tienen relacionada, por ejemplo, la calculadora respecto a cátedras, tutorías, vinculación, y cómo Byron tiene un modelo que incluye además no solamente esos indicadores, sino también la parte econométrica de inversión en grupos de investigación, profesores y su distributivo. Lo tercero que teníamos que consultarte era acerca de si las direcciones de carrera son unidades ejecutoras, y si es que lo son, entonces pudieran pedir contratación de personal de apoyo para las carreras específicamente. Esa es otra de las preguntas. Y luego también la siguiente pregunta y la última que teníamos en la agenda era qué tan pertinente es que, por ejemplo, la facultad o el vicerrectorado académico pueda rechazar o no la contratación de perfiles de profesores si es que sale el requerimiento de la dirección de carreras, ¿no? Entonces, ¿por qué esta pregunta? Es que ya nos ha pasado que hemos estado, o sea, que las direcciones de carrera hacen el informe de requerimiento de contratación de un perfil, ya sea para profesor o para técnico de apoyo en docencia de laboratorios, y pasa facultad, se les aprueba la solicitud porque es pertinente, pero en vicerrectorado nos lo están rechazando. Entonces queríamos saber, de acuerdo a nuestro ROGOP y a las atribuciones que tienen cada una de estas unidades académicas, hasta dónde puede o no rechazarse el pedido de un perfil de contratación. Entonces, son algunos temas, y justamente por eso yo le he pedido a Byron que nos dé un espacio y que podamos tratarlo hoy aquí.
Entonces, podemos comenzar con la parte de complexivos, ¿les parece? Seguro. Dale. Muy buenos días nuevamente, con mucho gusto. Déjame le digo a la gente que se venga para acá. Del examen complexivo habría que ver en este sentido por la concatenación que tienen los reglamentos y en qué orden se deberían de interpretar. Más que de interpretar, se deben de aplicar para saber cuál es la cantidad de horas que cada carrera tiene que preparar a los estudiantes. Entonces, en el artículo 26 sobre los requisitos y opciones de titulación en el tercer nivel del Reglamento Nacional del Régimen Académico, indica que cada IES determinará en su normativa interna los requisitos para hacer titulación y opciones para su aprobación. Entonces, cada quien puede definir la forma en la que va a titular a los estudiantes. Los créditos correspondientes, de esta parte importante, a las opciones de titulación estarán incluidos en la totalidad de créditos de la carrera, ¿ya? Y lo que quiere decir entonces es que la cantidad, los créditos equivalente a 48 horas cada crédito, la cantidad de horas sería de las opciones de titulación, estarán incluidos en la totalidad de créditos de la carrera. Como ustedes saben, nuestras mallas curriculares todas tienen la unidad de titulación y esa tiene un número finito de horas, tiene un número determinado de horas, ¿no es cierto? Sí, que están incluidas todas las cátedras, curricular, de la malla. Sí. Ajá. Entonces, en nuestro reglamento, en el reglamento vigente de titulación de aquí de la universidad, en la primera disposición general dice: las horas para el desarrollo curricular de la modalidad de titulación que deben cumplir los estudiantes de la universidad se estipulan en cada proyecto de carrera aprobado por el CES. Entonces, de ahí nace cuál es la cantidad de horas que los chicos deberían de cursar para aprobar la unidad de titulación. Por poner un ejemplo, no sé exactamente porque desconozco los proyectos, pero digamos que en Ecostemas ha sido 400 horas. Entonces, esa es la cantidad de horas que los chicos tienen que aprobar, ¿sí? Y conforme se haya construido la malla curricular, cuántas en contacto con el docente, cuántas en autónoma, entonces hay que replicar esa distribución que está en nuestro proyecto curricular, en la preparación de los estudiantes para el examen complexivo. Sí, ahora, revisar eso, ¿cuántos están en la carrera? Sí, si tenemos el proyecto, sí, podemos sí, ver de una vez. Sí, seguro. Nosotros también deberíamos tener la de... Pero probablemente de ahí debe ser la instrucción, entonces, de que tiene que hacer X cantidad de horas. Porque sí, esa es la lógica. porque haz de cuenta que ahorita tienes unidad de titulación y ahí se están inscribiendo los chicos que van a hacer tesis, pero los de complexivo están aparte, entonces ahí ya hay una diferencia. Así fueran 100 horas, los de complexivo en principio hacen más horas. Tienen horas adicionales por fuera de lo que dice la malla. El básico también está con el tema de los estudiantes que hayan pasado 3 semestres sin graduarse y tienen que hacer actualización de conocimientos. ¿Cuántas horas tienen que ser de actualización? Ya, esa parte me acuerdo que le reformamos aquí el tema de actualización de conocimientos. Aquí está. Dice: cuando el estudiante ha cumplido y ha aprobado la totalidad del plan de estudios, excepto la opción de titulación, y una vez transcurridos 3 periodos académicos, deberá matricularse y tomar los cursos de actualización de conocimientos que corresponden a las 5 asignaturas del examen complexivo. O sea, aquí se indica que el complexivo son las 5 asignaturas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí. Entonces, siempre que no haya pasado, bueno, los 10 años que se indica y revisar el pago de las ciencias. O sea, nosotros creo que se debería tomar las 5 materias de complexivo con los estudiantes regulares. O sea, inscribirse nuevamente en 5 materias, pero eso significaría que tomaría mínimamente 64 créditos por 5. Eso sí es un montón de horas. Entonces ahí es donde no serían tenemos cuántas 64. horas. Claro, porque no. Sería más de un montón, sería peor, más todavía. No, lo que pasa es que, por poner un ejemplo, la asignatura tiene, por ejemplo, 3 créditos en el periodo académico. Por poner un ejemplo, serían como 130 horas más o menos, en total, de todas las 16 semanas. ¿Ya? Se debería matricular en 5 asignaturas de ese tipo, digamos en total 15 créditos en ese periodo académico, y esas las debería cursar. 144 horas. Son horas. más o menos de 4 créditos. Son Ya, 5 son más o materias, menos. son 20 créditos. Sí. Son 384 horas unidad de integración curricular. Ese es el valor que se tiene que cumplir de nuestro proyecto curricular cuando se hace la preparación del estudiante para el examen complexivo, y prácticamente también cuando hacemos la actualización de conocimientos, porque está escrito así, ¿no? Dice: y tomar los cursos
de actualización de conocimientos que corresponde a las 5 asignaturas del examen complexivo. O sea, dice tanto para quienes se están preparando para el complexivo como a quienes toca hacer la actualización de conocimientos en este periodo académico, les meto en el mismo bloque de asignaturas, digamos, para que las tomen y las aprueben. Pero Sabes que aquí, perdón, aquí solo van a leer una cosa textual, dice los seminarios de titulación 1, 2 y 3, ya no sabía esto, pasan a ser requisitos para graduación y no aparecen en las mallas con horas y créditos asignados. Los estudiantes deberán cursar 32 horas de contacto directo con el docente en cada uno de estos seminarios. Se ofertarán 3 seminarios de titulación obligatorios con una duración de 80 horas. Eso significa que los seminarios de titulación no tienen crédito. Debería ser que los seminarios de titulación se deben tratar como las paraacadémicas, o sea que esas horas Como no inglés. cuentan, como el inglés, por ejemplo, educación física. Esas horas no cuentan dentro del conteo total de los créditos y horas de créditos malla. Exacto, de la malla, para titularse uno. Y eso serían parte de la unidad de titulación, entonces. No, Esas horas. no porque están por fuera de la malla. La unidad de titulación está dentro de la malla del proyecto curricular. O sea, de mis, digamos, 7.200 horas que me formo para ser ingeniero en X cosa, esas 384 de la unidad de titulación son parte de esas 7.200. Pero Las nuevamente, otras 80 de las unidades de seminario no cuentan en esas 7.200. pero en la unidad de titulación, que es octavo semestre, ellos no tienen clases, por ejemplo. Entonces, ¿por qué en el complexivo sí tienen clases? Es lo que no... sí debería. Es que para el complexivo sí se O sea, tiene es que- como... No tienen clases tampoco. O sea, ¿y estas horas que Porque tienen? para inscribirse en unidad de titulación, ahí ya deben haber terminado todo, exceptuando inglés y educación física. O No, sea, lo que me Mauricio refiero, dice digo- son ahorita lo que tienen con ustedes. O las sea, clases en el del complexivo esta hora que se reúnen con las 5 cátedras, ¿qué es eso? No son Preparación clases, para el examen complexivo. Sí, exacto. pero eso es Que con son contacto esas directo con el profesor, ¿no? Sí. O Sí, sea, deben de ley tener. entonces son horas. Y en la lógica en la que esté en el proyecto curricular, ahí siempre hay ¿no? las horas de contacto con el docente, Si la tiene eso allí, experimentación, en la unidad de todo. titulación. Entonces, de esa misma lógica, lo que sea que se le haya puesto en esa malla, eso se tiene que ejecutar. Pero esas son como 24 horas, son 16, tenemos ni siquiera 24 horas. Porque son, De todo el semestre. Claro, no, es una hora, es una vez a la semana que tenemos reuniones. Pero por Y 5, creo que ¿no? está por 1.5 A la semana. a la semana, pero ni siquiera son las 16 semanas, porque nosotros tenemos que terminar y hacer un informe el 17 ya te digo exactamente cuándo, entonces yo te cuento cuántas clases son en total, pero no son tantas. ¿Tienes el Pues eso habría que revisarle El cómo es. 17 de pero julio mira, termina el curso de ¿cómo ya va a ver? Entonces No me tenemos conecta el- 1, 2, 3, 4, 5, No se me 6, conecta el 7, drive aquí. 8, 9, 10, 11. ¿Cuándo empezamos? 12, 13, 14, Sí, creo. bueno, Cuando empezamos ¿Clases? el 8 abril. de abril. 14. A ver, no. de este periodo? No fue el 8, ¿no? El 8. Ah, no, 7, Sí. No, dos días después. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Miércoles 8, sí. 15. Ah. Son 15, 15 semanas. Son 15 semanas. Cuando se acaba el complexivo, El 17 de julio. hasta ahí son 15 semanas. Sí. Es decir, son 15 por 1.5 horas. Ajá. Pero eso no tiene... En esas 1.5 horas tienen contacto con los 5 profesores de las 5 cátedras. Ah, sí. Tal vez multiplicado ¿Y cómo por hace? cinco. Claro, o sea... Yo tengo mi día Una hora y media. hora y media. Profesor, Ajá. hora y media, hora y media, hora y media. Eso quiere decir 1.5 por 5 Ajá. y Sí, por por semana. 15. Y faltan las autónomas, porque solo son las de... Eso, ese tiene sílabo, O sea, en principio, Es que verás, eso es en lo... principio tiene que estar organizado, o sea, tiene que entenderse como una, no asignatura, digamos, como las regulares que tenemos así, pero al final sí tiene créditos y horas que deben cumplirse bajo ciertas modalidades, o sea, modalidad de contacto con docente, la autónoma y la de experimentación.
Esa lógica no tiene que perderse porque sigue siendo parte de la formación, sino que es como que medio especial por su unidad de titulación. Entonces debería estar eso normado. Pero ¿Cómo debe ser el tema de cómo les vamos a impartir, de qué forma pero se les va porque a solo impartir? los de complexivo y no los que están haciendo tesis, por ejemplo. Porque El que hace tesis, trabajo de titulación ya no es que es diferente. Es que él se va a titular de una forma diferente, no va a dar examen. Él va a presentar su trabajo final de titulación. Ambos casos están dentro de la unidad de titulación, tanto el trabajo final de titulación como comprensivo. Y pueden haber otras formas también, como en otras universidades, para titular, por ejemplo, paper, lo que sea. Pero la idea es que dentro de estas X cantidad de horas de la unidad de titulación se tiene que el estudiante dedicar a hacer ese trabajo en la forma en la que decida titularse. Pero, y esas horas, o sea, o esa distribución de horas en contacto con el profesor, autónomo y demás, ¿de dónde se obtiene como base legal? Del plan de la carrera. Pero en el plan de la carrera eso se coloca. Lo de la actualización, porque no hueco ahí, no Pero lo de la actualización parece que es diferente, o sea, como que se Sí. trata diferente. Lo que pasa es que ahorita lo que estamos diciendo es que los estudiantes que están tomando actualización de No, conocimientos están en conjunto con la preparación del examen complexivo. Sí, ok. Ya. Perfecto. Y yo también estoy O sea, por ejemplo, tener 10 de 5 son para comprensivo y 5 de Eso es lo que actualización de tenemos ahorita, conocimientos. eso es lo que Ya. tenemos ahorita. Pero no estamos convencidos de que la actualización de conocimientos sea compatible con la de comprensivo. Es una preparación diferente. Y pensamos que deberían tomar las materias regulares nuevamente. Esa sería una verdadera actualización de conocimientos. Pero en términos de número de horas no tenemos claro el panorama de cómo mismo es. Ya. La actualización de conocimientos debería ser de acuerdo al número de horas que tiene con el docente, o sea, contacto con el docente o no. Porque yo entiendo que actualizaciones me vuelvo a tomar la misma materia. No necesariamente. La actualización de conocimientos, la idea es, después de un X tiempo que ha pasado y que yo, digamos, no he estado bien en contacto en la carrera, hasta los 10 años que dice el reglamento, es como que yo me he desactualizado. Generalmente si ha habido cambios de la malla, actualizaciones curriculares sustantivas o no sustantivas, la idea de la actualización de conocimiento es que esos cambios de ahí, quien va a hacer la actualización de conocimientos, tiene que como que adoptar esos cambios que han sucedido. Esa es la lógica de la actualización de conocimientos. Ya, pero eso se traduce en más carga horaria para docentes. El docente deberíamos establecer un curso adicional a la carga normal que se llama actualización de conocimientos. Ahorita está junto al complexivo, pero ¿qué pasa si no tenemos estudiantes de complexivo y tenemos necesidad de actualización de conocimientos? Tendríamos que crear un curso de actualización de conocimientos. Sí. Debería ya existir el curso, ¿o no? Ahorita lo estamos llevando como complexivo. Igual que el complexivo, claro. Incluso Claro. para matricularse el estudiante, o sea, no sale como actualización. Está inscrito en Un complexivo. Ujú. Porque probablemente el sistema está parametrizado así, ¿no? Para Exacto. Sí. los chicos, No, supongo. sí, locos. Pero en su Pero se carne debería dividir. En su carne debería aparecer actualización de conocimientos. Claro, o sea, más específico porque decía ese tema. Y No, pasa que he hecho en las el dos titulaciones. reglamento del Claro. CES que habíamos revisado indica inclusive que tienen que dar un examen Para aprobar la actualización de conocimientos. Ahorita no estamos haciendo un examen, estamos En el simplemente complexivo, ¿no? aprobando Ujú. a través de un informe. Ustedes le sacan Ahí el informe de que dice un aprobó las examen. materias. Y Perdón. hasta ahí que ustedes hacen un informe de que aprobó esas asignaturas. O sea, la parte presencial se hace un informe, cada profe hace un informe de toda esta parte presencial, si es que el estudiante, por ejemplo, vino o cumplió todo satisfactoriamente, pero no es calificado. Ese es el problema. Pero ese es el asunto, que eso está en contradicción Y ahí con el- están los de actualización de Porque el conocimientos. examen dice el CES y no estamos haciendo un examen, estamos haciendo un informe de finalización del curso de se aprueba o no aprueba. Exacto. Y después de eso viene el examen complexivo ya propiamente dicho. Para los de complexivo, pero los de actualización de No están dando conocimientos ese examen. no están dando nada. Exacto. Entonces, Y el mira, examen del complexivo, de los de complexivo, es en la época de de grados, defensa. de defensas. Entonces, Porque también los de- también los de ahorita lo actualización, que pasa es que, por ejemplo, digamos, yo me demoré, ¿no es cierto? Y estoy haciendo tesis. Y como me pasé esos 3 semestres, entonces también tomo la actualización de conocimientos. Y como estoy haciendo las dos cosas a la par, antes está establecido como en la semana 17. Bueno, no sé. Bueno,
digamos, semestre tiene 18 semanas, pero antes los profesores tienen que emitir un informe de ya sí actualizó los conocimientos, aprobó. Pero si Y tú le después, dices... y el examen ya no... Eso no decíamos, doy, ¿qué tal que no aprobara? Igual ya Igual estaba tiene inscrito en la unidad de titulación, Ajá. eso que también lo perdemos. O sea, hay una ambigüedad ahí. Claro, porque nosotros entenderíamos que primero debería Está actualizar. mezclado. Claro. Una vez que aprobó, ahora sí inscríbase en unidad de titulación, pero ahorita está como que va asumiendo que va a actualizar los conocimientos, pero ¿qué pasa si no logra pasar esta Claro. actualización? Lo que pasa es de que, verás, la confusión viene desde nuestro propio reglamento, ¿no? En el que ya de alguna forma se mezclan las dos cosas, cuando nosotros pensamos que esos son dos aspectos totalmente diferentes. De hecho, no tienen que ver lo uno con lo otro, porque inclusive desde el reglamento del CES está normado y definido qué es una actualización de conocimientos y cuál es el mecanismo que debería implementarse para que un estudiante apruebe. Y desde allí mismo ya se dice clarito que debe tener una calificación, es decir, debe haber una evaluación y en base a esa evaluación entonces... ¿Qué artículo era ese? Era el artículo número... Era el 22. No, sí creo que era 22. Esa tablita que teníamos, que hicimos la semana pasada. Sí. Mira, te voy a compartir por WhatsApp, te mandé el link a la tablita que construimos la semana pasada. No, ya. Chécale ahí. Hasta que llegue. O sea, lo que hay que pensar es que, yo, o sea, si bien creería que deberían estar separados, lo que nos debería también mover es que nosotros no queremos retener al estudiante más tiempo del necesario, lo mínimo, Claro. lo mínimo posible. Entonces ahorita estamos en lo mínimo posible, que es solapado, pero sí se genera ese vacío de que no están, yo tengo estudiantes que están en actualización, que no están presentando los trabajos y no están viniendo. O sea, legalmente yo debería dejarlos, Reprobarlos. pero no los quiero retener. Quiero que ya se vaya. Y oye, ¿y esto de las actualizaciones es posible hacerlo por fuera del periodo académico, es decir, en el intersemestral? O sea, ¿pudiera ser un curso Solo No, cuando más cumplas caro para el las horas. estudiante, no para el profe. Claro, lo entiendo, Claro. pero me refiero en todo En periodos caso... extraordinarios, pero tal vez no siempre. Porque no siempre, digamos, vas a tal vez a tener gente en actualización de conocimientos. Claro, Pues, por ejemplo, tienes uno Claro. o dos, y digamos que haces un extraordinario que les metas a dar las clases 3 semanas, por ejemplo, seguidas. Todos los días 5 Como horas, un 5 horas, módulo. 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, hasta que cumplan las 384. pues que Pero eso... una o dos personas, pues es complicado todo. Claro. Ahí. No, y eso otra vez, insisto, esas 384 de la unidad de titulación, o sea, no está definido en ningún lado que son tanto para contacto con profesor o tanto así. No, sí, Yo sí creo que debe existir, No, sí, por sí, eso no. les damos las 16 semanas. Son números de horas de 15 desarrollo en de este unidad caso. de integración curricular Está para eso. ¿Cómo se llama ese documento? Aquí está la tablita. Está en otro. El proyecto de carrera. Ya, Entonces... Porque ¿El proyecto de carrera cuál es? Pero de los que me pasaste ahorita con los chivos, que me salió muy Porque Ese esto de de las tecnología 15 aprobado, semanas, esto de tener que terminar el 17 de abril, eso creo que lo contamos en algún momento para poder cumplir las horas mínimas necesarias para poder hacer el informe y que continúen el proceso. Pero ¿de Porque si dónde no, salieron? terminamos como antes, o sea, en estas Y- fechas no nos da tiempo para que ellos puedan terminar y puedan hacer los papeles para poder estar listo para graduarse, para dar un examen dentro del calendario. Algo así, por eso creo o que sea, lo como hacemos que así. adelantamos esa actividad para dar chance que se igualen con los otros que se van a Exacto, graduar. porque Es- si esperamos todas las semanas Ellos del están periodo en el siguiente académico, periodo. recién terminarían y haceríamos el informe, ya no nos da tiempo para hacer el informe y luego ya no podrían graduarse en este Y se quedan al calendario. siguiente. Ajá, creo Ya. que por eso lo ocultamos. Gracias a los siguientes. Pero eso me parece que está interno y no está... Como está regulado Escrito. actualmente, o sea, en realidad sí, es verdad. Como está escrito en teoría, tienen que los van a hacer el. Actualización hacen Actualización. complexivo. Exacto, PDX. Y otra vez el tema. Eh, ¿Se abrió? sí, No. o sea, PDX. Ya me voy a descargar. Entonces,
De todas maneras, estas son las propuestas que ustedes van a llevar a la como comisión. O sea, no, solamente para modificar. proponer a la Comisión de Legislación. Pero mira, aquí dice, artículo 22, tal como está ahorita, dice actualización del conocimiento. Cuando el estudiante haya cumplido aprobado la totalidad del plan de estudios, excepto opción de titulación, y no haber transcurrido 3 periodos académicos, deberá matricularse y tomar los cursos de actualización de conocimiento que corresponden a las 5 asignaturas del examen complexivo. Bueno, ya lo demás ya es lo que está. Pero en esa frase última dice justamente que para nosotros, para IKEA, la actualización de conocimiento es que un estudiante se inscriba en el complexivo, al menos en la sección que tiene contacto con el profesor, aunque no necesariamente termine dándole complexivo. Entonces la propuesta es, y esto lo basamos en lo que dice el reglamento de... ¿Cuál era? Del Artículo 22 leyes. artículo 22 Del del reglamento de régimen académico. Ajá, a ver, búscale allí. El 22. Creo que el 22 es nuestro. ¿Llevas Ah, el no, mensaje? no. No, el 22 es el nuestro. A ver, búscale entonces actualización de Ajá, conocimiento. búscale como actualización. Actualización de porque esto es prórrogas de titulación de cuarto nivel. A ver, es posgrado, ¿no? Sí. Después viene el tema de vinculación con la sociedad, No. formación continua, estudiantes regulares Hay un documento que se llama y una disposición. Unidad de De actualización titulación de- CES. No, entonces no está. Este que se llama Unidad Curricular de Titulación. De aquí. No. Son directrices entonces. Pero hay que ver si es porque Elizabeth Lavera ya falleció hace años. Se murió. Digo porque hace Basados años ella en- se queda de Basados en el régimen del 2001, ¿no? Sabiendo de cuál es el documento. O sea, el reglamento de régimen académico es de nosotros. Este. A ver, pero la lógica sería, como unidad de ya ejecutora, ustedes como comisión de carrera de la facultad y como comisiones de la facultad son unidades ejecutoras. Entonces ustedes llevan los aspectos técnicos para motivar reformas a nuestra normativa interna. Sí, pues justo estas situaciones que ahorita se están compartiendo. Problemas que se generan de pronto cuando se les matricula iguales, tal vez posibles ambigüedades que pueden suceder en el momento de matricularles porque estén en unidad de titulación y también está haciendo actualización de conocimiento. Todas estas particularidades que ya se generan de aplicar como tenemos nosotros redactado, o tal vez algunas cosas que no están redactadas, ustedes hacen el debate como estamos haciendo en este momento y en base a eso se fundamenta una reforma o se escribe algo nuevo que esté faltando o se retira de pronto algo que esté contradictorio. Esa es la lógica. Sí está bien revisar la normativa, digamos, la nacional, pero como una referencia al final, de una u otra manera, sí a veces choca y todo, pero debemos, nuestra base primero es lo que está escrito, lo que nos rige, nosotros lo que está escrito en la titulación actual. Por eso es que El leímos. nuestro. Claro, Sí, pero... primero el actual. Si aquí hay contradicciones, si aquí hay cosas que faltan, hay cosas que están grises, entonces el afán es ver que ahí se aclare en nuestro reglamento, ahí se ponga más específico a nuestra realidad, a la forma en que damos clase, que tenemos estudios académicos, etc. Ahí debemos nosotros buscar que se escriba la forma en la que en realidad es operativo, que no se contradice y que permite, como también decía Carolina, que no les retengamos más tiempo de lo que debemos, a veces por situaciones muy puntuales o discrecionales, ¿no? Evitar esas situaciones. De este documento que le he visto de unidad de titular de, ¿cómo es? Unidad curricular de titulación, de pronto tal vez hay que verle primero si es que está vigente. Sí, si es que está vigente, puede ser tal vez un documento de referencia del CES. Oye, no podemos tener como una taller de qué es en cada uno de los parámetros de las carreras, porque si no... Eso está súper bien. Es de pronto parecido, ¿se acuerdan a lo que participaron hace 2 semanas, creo que era? Que hizo Paul facultad con facultad, por temas de titulación, de acreditación. Ya, las cosas básicas, las cosas mínimas que se necesitan para las cosas, ya. Ahora una situación similar debería suceder para temas, por ejemplo, de titulación, para temas de actualización de conocimiento, o sea, cosas puntuales, pero de temas académicos, ¿sí? De temas de docencia. Entonces,
Y por ejemplo, bueno, ahí sí, ¿quién debería en realidad estar liderando, digamos, esta parte de aquí? Debería ser el verano. Porque eres al final quien emite las directrices, quien lleva estos reglamentos, quien lleva los procedimientos, etcétera, para todos estos temas de aquí. Porque eso no los lleva la dirección académica. Claro, pero ahorita nos pidieron que demos... O sea, Ahora, que demos claro, si es que ellos pero piden... ¿Cómo enviamos algo sin pasarnos de lo que el reglamento o la norma dice? Eso digo, llevando a cabo ya estas situaciones de qué sucede ahora que nosotros estamos aplicando como está escrito, estas ambigüedades que acaban de indicar, o sea, puede pasar esta situación, un estudiante X está matriculado en la unidad de titulación y tiene que dar en esta fecha en conclusión, y al mismo tiempo está en actualización de conocimientos y llega hasta esta fecha. Si aquí reprueba, ¿qué pasa con la de acá? O sea, aquí aprueba, ¿qué pasa con acá? Entonces eso lleva a la necesidad de que se redacte, por ejemplo, en ese sentido. Si estén los dos, debe hacer otro curso, o que las asignaturas sean diferentes. Ya. Verán, yo sí pienso que hay que revisar bien la parte normativa macro, en el sentido de que nosotros vimos en ese, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo de cuál vimos o de cuál tomamos este párrafo, ese artículo que... Ese que está ahí en la izquierda es el de nosotros. Sí, y el de la derecha, ¿de dónde sacamos? Es del que ahorita de esta señora que se presentó. Podemos ver si es que ese está vigente o no, porque allí claramente dice que la actualización de conocimiento tiene que ser calificada, o sea, evaluada. Es decir, no puede ser solamente un aprobado o reprobado. Ya. Entonces, este es del 2020, ¿no? Ah, este. De lo que... No, ese es de esto. ¿De cómo se llama ese Ya documento? te voy a mandar ahorita, voy a ver este otro enlace. A ver, mándamelo Lo que ahorita acreditaron es el proyecto de Maya. Ese es el de Biotimol. Este es el de mayo. Pero en el proyecto, mira, dice trabajo de integración, examen complexivo. Ajá, integración curricular. Ajá, listo. ¿Hay algún otro espacio que detalle algo de complexivo? Sí, más abajo hay normalmente unos textos de ahí que aclaran justamente lo que vale 50, todo eso. Eso igual tenés Dice, que verás, ver. El tiempo. es un examen escrito, Pues, pero bien. Claro, se dice las 5 Sí. asignaturas profesionalizantes aprobadas al perfil integrador a la carrera. Y es un examen escrito. Pero es que verás, aquí dice que es un examen. Sí. Pero Así esa es es. la una parte, Ajá. el componente teórico que dice. No, sí, pero me refiero, no dice en ningún lado que deba tomar. No, es que ahí estás mezclando el otro. Eso es solo para complexivo, Por eso. pero luego actualización de conocimiento es lo que queremos. Sí, pero lo que yo preguntaba, y es lo que todavía no me queda claro, es por qué para el examen complexivo, que es un examen que tiene componentes teóricos y prácticos, toman clases. O sea, tienen este contacto directo con los profesores. Tiene, porque hay curso de preparación, en algún lado dices. Eso es lo que no me queda claro, porque ahí es evidente que no dice eso. O sea, que no hay en ningún lado que tengan Está con el anexo de la media. En algún lado existe eso, porque si no, no nos hubiéramos inventado el cursito. Sí. No sé de dónde ¿No sale. será que salió del instructivo de Biotech Aquí que está. lo crearon? En algún lado. pero sí, Mira, también vamos. es la norma. A ver. Es la unidad de integración curricular. Ajá. Ya, valida las competencias, etc. Ujú. Y aquí está una cantidad de X de horas. ¿Y qué son esas horas? 130, Esas 384 horas de qué Eso son? es el total, Es las debe motores. ser de las de docencia, supongo, las de docencia, más las de experimentación y las de... ¿cómo se Ahí, dice? componente. Experimenta. Experimentación. Por eso, mira, en docencia tiene cero, porque obvio, en la titulación no tenemos clases. O sea, cuando estás haciendo la tesis, lo que sí tienes es tutorías, que debería ser la segunda columna, o la tercera, no sé, pero clases no tienes. Por eso es que no me cuadra, porque en el complexivo Les hacemos mil. tienen contacto con el profesor. No. Yo no será que
¿No será que en un principio se confundió? Hola. Ya me encontré, gracias. Sí, por favor. ¿No será que se confundieron y en vez de, y por dar lo de la actualización de conocimientos, la actualización... Hola, Dianita, por favor. Vente. ¿No será que la actualización fue la que dio paso a que en el complexivo nuestro tengan contacto con el profesor? Y no al revés. Porque complexivo, insisto, yo seré muy antiguo, viejo, lo que sea, pero yo siempre me he acordado que un complexivo en la universidad es el estudiante se prepara para un examen, pero nunca tenía clases, o sea, nunca tenía, o sea, ni preparación, ni contacto con el profesor, ni demás. El estudiante se preparaba para ese examen, pero no sé, aquí capaz la otra cuestión es de que dado que necesitábamos hacer actualización de conocimientos, ese componente se ancló al complexivo. Porque ahí está clarito que no tienes horas de docencia, ¿no? Yo le preguntaría a Zulay y a Jamie, que yo ya no me acuerdo, es que yo estaba ahí. Pero firmulados sacamos de eso. Mira, dice, es eso, es un examen y se pone fecha, hora, el estudiante viene y se presenta. Yo así me acuerdo que siempre fueron los complexivos. Pero es que ahorita tienes el examen complexivo y después tienes la defensa de ese caso práctico. No, es que el examen complexivo son las dos cosas. El complexivo, de acuerdo a esto, es dar dentro del mismo examen una evaluación teórica y práctica. Práctica es el caso. Sí, Eso mismo. pero el complexivo son los dos. O sea, no es lo uno o lo otro. Pero decían que si pero no ahorita paraba está- pasar el teórico. No, pero además podía ir toman a clases, pues. O sea, tienen ese contacto con el Entonces, mira, desde ahí sale, justamente de eso sale esto que se les pone en la guía, que es esta parte de esto, A ver, ¿y eso de dónde sale? del proyecto físico, de lo que estaban Pero- viendo ahí, de esto. Pero aquí Pero esto aquí es de sí te salen las ecosistemas. 30 horas de contacto. Esto es de con el ecosistemas, profesor. ¿verdad? Esto es de ecosistemas. Ahí está por ahí. Pero en Sí, es que ecosistemas, tiene que estar en mira, algún lugar. tiene 30. Nosotros tenemos 30 en la primera columna. Entonces ahí tienen ustedes cero. A las horas que se quedaron. Y de ahí salió justamente este que hicieron ¿Cuántas los de semanas? ¿Y tecnología. por qué sale 120? Ay, sí, buena pregunta, ¿de dónde sale el 120? Y ustedes tienen en esa parte de... Puedes pasárselo eso al año Oye, para que y lo una- puedan y una proyectar. pregunta, ¿y es cierto que para pasar al práctico tienen que haber aprobado el teórico? Porque dice teórico práctico. Sí, no, yo sí, porque yo sí di complexivo. Está en el- O sea, quiero saber si eso está ¿cómo es? Articulado, argumentado, o sea, porque dice teórico práctico, ¿no? Sí, Sí. Ujú. Dice cumplir el requisito que antecede, es decir, el 6. Una vez que tienen cumplidas las horas de unidad de integración curricular. Ahí es donde se era el limitante de las 16 horas de las 16 Ujú. semanas. Entonces, ¿Cuándo se cumple? Ah, claro, se acaba de cumplir, pues, el se acaba informe de- que evidencia el cumplimiento de las mismas. Es que eso no cacho cómo. O sea, ¿cómo validas que haya cumplido las horas de la unidad de integración curricular? Es decir, esas Con el horas, ¿no? informe- con El el informe total. que hacemos los profesores. informe. El informe valida eso. Ahí dice, el informe que evidencia el cumplimiento de la... Y recién ahí para matricularse al complexivo. No, ya están manipulados desde el inicio. Ahí recién cumplen los requisitos para poder presentarse al examen complexivo. ahorita te pasé a ti que no tengo Ah, el mira. número de Ya, mira, pero en el 5 dice, para el desarrollo del componente práctico, las facultades deberán establecer el instructivo y formatos respectivos. Entonces es un instructivo que sale de la facultad, ciertamente. Luego dice, el director de carrera coordinará con los profesores designados para el curso de preparación. Allí está definido el curso. La elaboración del instructivo que regula el tipo de preguntas y modelos de evaluación. Queda criterio de la facultad. ¿No será entonces que ese curso de preparación es de entonces el... O sea, eso es a lo que actualmente se está haciendo, ¿no? Eso es, Pero claro, ese es sería el importante instructivo ver bajo qué que se tiene. lógica. Ah, entonces es lo que se ve. ¿Qué Bajo cosa? qué lógica se construyó ese O sea, Es tú que vas no, al proyecto no hay de- instructivo. Ah, Es no que- hay. no, pues es que el instructivo solo tiene biotech. Pero es... Pero, pues claro, se crea bajo este
bajo el Este proyecto. lineamiento de aquí. Claro, porque tiene que coincidir en alguna parte, habla incluso del perfil del egresado. O sea, no es así nomás. O sea, en contenidos, claro, tiene que apuntar al perfil. Ahí está, mira, a ver. De Serán las los cinco temas de las asignaturas 5 asignaturas profesionalizantes Aquí está. para la estructura del examen teórico. Entonces, ya, pero Y cada examen Incluso teórico ahí tiene que dice ser aprobado tutores por respectivos. Los tutores ahorita son los profesores, ¿no? Sí, de O cada sea, profesores de asignatura. esos. Serían los ah, ya, pero perdón, esto es en base al proyecto de creación de la carrera, Sí. ¿verdad? Sí. Pero esto parece que es tomado de algún reglamento porque mira, tiene artículos, números de artículos. ¿Sí le ves? Y arriba no dice nada. Por eso no nos rige algo que ustedes Artículo 8. tendrían que ser base, Tal vez en un reglamento anterior. ¿Cuándo fue aprobado este proyecto? del 2020 está eso. Es el último que Ya. O tal vez necesita una actualización. claro, pero para actualizar también queremos entender. Actualizar correctamente. Entonces, verás, ahorita lo que estamos siguiendo es esto. La dirección de carrera elige las 5 asignaturas. Luego, siguiente paso es, en el 2, ¿qué sigue? Bueno, el examen teórico de tipo complexivo será aprobado por la Unidad de Integración Curricular. Previo al inicio, ¿cómo? El examen teórico de tipo complexivo. Previo al inicio del curso de preparación para el examen de grado. O sea, tú tienes que preparar primero el examen que vas a tomar antes de comenzar a preparar a los chicos. Ah, ya, los profesores. Sí, los profesores. Los profesores. El director de carrera designará los tutores respectivos según el área de Para conocimiento. construir. Ya, son los 5 profesores. De la Luego dice, el director de carrera coordinará con los docentes asignados para el curso de preparación, así como la elaboración de un instructivo que regule el tipo de preguntas y modelos de evaluación. El reglamento profesional. Entonces, esta parte es la que a mí me parece que, chuta, está como en el aire, porque Eso estaba buscando, ciertamente ¿no? solo Biotech ha desarrollado un instructivo, ¿verdad? Es porque ya nos ha tocado y Claro. nos Pero, toca liderar. pero eso no está formalizado, oficializado, ¿o cómo funciona eso? Entiendo que recién desde el semestre anterior Jamie lo organizó. Ah, no era desde hace mucho tiempo. No, esto es de los nuevo, no conciertos. toca. ¿Qué cosa? Este El reglamento este de- del No se le Sí, porque o sea, es Me imagino que surgió a partir de que ellos ya Se movieron en el que ya se Sí, necesita. todo como a Y criterio de siguieron la estos facultad, lineamientos. ahí ve, por lo que dice. Mira, pero para el desarrollo del componente práctico, las facultades establecerán el Ya. instructivo. Yo les propongo aquí de pronto Queda tal vez para criterio no, como que de la facultad, para no darnos más vueltas. Sí. Le voy a hacer una consulta puntual al CES, al asesor que vino del tema este de los proyectos curriculares. A él le voy a hacer una consulta. Ya. Entonces, Mira, Byron, ahí arriba de eso hay una resolución de donde salen estos artículos, que es del ese ICAM, SRS, de ahí salen reglamento los de artículos. titulación. Sí, está en la razón. Ujú. Ese es el que no, ajá, ese es el de Es la el que universidad. estamos- Y ese no es el que se ha Es el que reformado. Estoy tratando de buscar. No, este es súper viejo, imagínate, este es de 2019. Ahí está el capítulo. Claro, porque Este nosotros es lo de pensamos. 2000, claro, este es Por eso, y entonces este supongo ya fue reformado. Claro. Ya no debe estar vigente, de hecho. Seguramente. No. Por eso en nuestro reglamento nuevo Pues no se encontramos. contradice con lo que tenemos No ahora. encontramos este articulado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Chuta, y ahí. Ahora, de todas maneras, O sea, sería que tendríamos que basarnos en la última resolución. nosotros tenemos que ver ese reglamento que está actual Ujú. y los instructivos, etcétera, esos acomodarlos, más que acomodarlos, definirlos a nuestra realidad, a nuestro mundo. Si para atrás hay que reformar alguna situación vigente de estas de acá, notificar al CES como un cambio, por ejemplo, en un sustantivo y se pueda pasar. Si no, ahí no es tanto lío. Pero lo que sí debemos es más bien prevenir lo que comenzábamos conversando, o sea, estas situaciones que quedan como grises, es que mismo pasa si reprueba aquí, puede reprobar acá, o al revés. Si es que el matrícula de los dos, si en realidad tienen que ser lo mismo interpretado en sí, que el examen
complexivo sustituye al tema de la actualización de conocimientos. Sí, Esa que- es o sea, eso una más bien pregunta. sería el primer- Esa es primer- una primer pregunta responder. pertinente, porque claro, Lo ahorita uno mismo, sustituye al otro. inclusive con reglamentado está que el Está estudiante reglamentado, que de actualización de conocimientos tiene que inscribirse en el Pero complexivo. tal vez, o sea, claro, hay que ver por qué se puso de esa forma, ¿no? Tal vez obedecía alguna Ni idea. situación puntual en ese momento, o tal vez era más fácil hacerlo de esa forma. Pero sí es prudente preguntarse si en realidad lo uno sustituye al otro. Porque no necesariamente, digamos que te modificaron por alguna razón en una actualización de conocimientos asignaturas de las primeras unidades, de la básica. El complexivo solo se centra en los temas de las profesionalizantes, que están ya arriba. Ujú. ¿Y cómo con eso yo voy a tapar los huecos que se hicieron en la parte de abajo de la malla? Bueno, y es Y ahí se que quedaría, en mi pensar, que se el quedaría reglamento corto. no decía profesionalizante, esa es una de las modificaciones que proponemos, porque decía solo decía materia. Entonces, si No decía cualquiera, pero profesionalizante, sí, Ya. debería ser la profesionalizante, claro, inclusive está en el proyecto. pero en el reglamento dice materias. Y se seleccionan de cualquier nivel, profesionalizantes, O sea, no- Profesionalizantes. No te dice, no te establece en nuestro reglamento ahorita, ni cómo está ahorita. Son en conclusión, son escritos. Claro, es solamente 5 asignaturas en el reglamento actual. pero eso también no Entonces, entiendo. eso habría que preguntar primero. ¿Por qué en el de ecosistemas tienes asignadas horas de clases Ujú. para unidad de titulación? ¿Y eso cómo lo estamos cumpliendo? Por ejemplo. Ya es otra pregunta que me salta. Y nosotros Porque nosotros en tesis O sea, no tenemos vamos a llenar el Pero docencia. esa docente. es la de Tutoría, conductor, pues. Eso pero, es contrato directo pero en con cambio en docente. biotech tiene 0 horas allí. Componente de docencia, claro, nosotros tenemos 30 30 horas O sea, de eso componente se puede- docente se puede- para la unidad de para titulación. unidad de Sí, titulación. independientemente del Es tipo que de ahí tiene que titulación. Es que es unidad de Sí, solamente titulación. sale unidad de integración curricular Puede ser que de pronto se pueda- y ahí está 30 horas, 224, 130, suma 300. Y 84. Mauri, desde la facultad podríamos pedir Sí, a eso ese sería rectorado nos también envíen las De todas las de carreras. todas ¿Qué las cosa, carreras. perdón? Los últimos proyectos de carrera. Desde todas las facultades deberíamos, porque ese es el que nos rige, en realidad. Ya tenemos eso ya está hecho. Pero Eso tienes ya el está último, ¿sabes cuál es el último? ¿Cuál es el último? 2020. Son cada 2020, 5 ¿no? años. Igual, Entonces, Iguales los sistemas. Es este. No, es que estos son, Ajá, estos son los eso es proyectos como- que se mandaron con la reforma, Con la de hecho. reforma, si es que ahorita vamos a Vamos a hacer trazar los y cambios, debemos hacer cambios. Claro. Ahí vamos a meter todos esos cambios que nos piden Claro, los porque cámaras tú de tienes aquí horas. Exacto. que nos ven. porque tú estás con 0 y etc. O sea, según esto no deberíamos tener contacto. O sea, es que yo entendí que, es que eso te digo, yo entiendo que en la unidad de titulación no, Los cinco, no hay cuatro, pues, viste que contacto aquí con el profesor Tú como estos 30 le clases sumas formales. acá. Y en cambio aquí estos 254 le desglosamos acá 30. Entonces tú sí tienes horas de contacto. Sí, nosotros tenemos Pero se supone que deberíamos una entonces columna de ¿qué? 30 Claro. en la de docencia. Pero entonces eso qué implicaciones tiene, porque en la unidad de Primero de titulación Sí, no Puede están hacerse una dando- reforma no sustantiva. Porque de ahí salen esas 120 horas que están en el instructivo, 120 dividido Componente para de 5, aplicación y 24. experimentación. 24 dividido para 16 semanas del semestre, hay que darle una conclusión por horas Por semana. Sí, Por pero asignatura, perdón. otra Por vez, semana. ¿en qué se basaron para llegar a ese número? Esas ya son 120. propuestas de cada carrera. O sea, cuando las carreras determinan la forma en la que construyen las mallas, tú dices, Claro, y de ahí matemáticas vamos, 1, tenemos que esto, tienes y contenidos en para llegar a su esta subtítulo. ¿cuántas horas vas Claro, a sí, 120, 2, porque con 3 120 no. y te ajustas a los créditos? 120 para 5. Bueno, yo lo saqué, pero ¿por qué empiezas con 120? Pero eso digo, para poder avanzar, ¿les parece si hacemos estas consultas primero? Sí. Entonces a ver, lo primero, entonces hay que ver dónde están los proyectos finales que son del 2020, que son de las últimas reformas.
Sobre todo porque ustedes ya van a comenzar el próximo Sí, periodo académico, claro. las unidades, bueno, los Está seminarios. armado. Los seminarios de titulación Su 1. proyecto de carrera está armado igual que con las carreras hermanas, con ECO y de Biotech. Ujú. O sea, Y del mismo programa. puedes verificar en la unidad de interacción curricular cuántas horas tiene 240. ¿eh? 240. 240. Total. Total. 240 total. Tiene menos. Es menos. ¿Cuánto tiene Biotech? 300. 384 Los dos tenemos. tenemos 300. Tiene total, pero por ejemplo acá no tiene como que horas con docencia ni prácticas. ni Ese está autónomas. igualito que nuestro. Solamente Ay, no, entonces- perdón, eso Solo sale el total 240. Pensaba que era pues, ¿sabe qué es el veterinario. biotech? Hay partes donde Los dice veterinarios son cuántas, 240. Sí, me leí ahí justo cuando entré Rodrigo y dice cosas que ¿Por qué tiene? ¿De qué? La copia de Ampega. ¿Qué cosa? Organizado. ¿Quién? En este proyecto. ecosistemas. Ah, Sí, viste, Hay ¿Qué partes cosa? de Tiene ecosistemas. como la de Biotech tiene cosas de ecosistemas. Y la nuestra, de la guía, tiene cosas de Biotech. Solo tiene 240, pero no Nacimos tiene juntos, crecimos horas juntos, de... moriremos. Docencia. La fregamos juntos. La Hay fregamos cosas juntos. que hay que... Y autónomo. Que el veterinario no se debe. Y que Ellos tienen menos de menos. Esos son, creo que Tienes los el de que- Es que además, ¿sabes por qué debe ser que tienen menos? A ver. Chuta, Pero el entonces. componente de docencia se deja de interacción con el Sí. No tiene nada, no tiene tanto total. que no esté declarada, pues la interacción directa con el tutor. La experimentación es va de ir al laboratorio o ir a campo y tomar los datos. Y el autónomo es ir a escribir solitos para analizar. Pero y en el complexivo, entonces, ya la tutoría no es tutoría, sino es más bien el hecho de que se reúnan con ustedes presencialmente. Ujú. Pero ¿y cero? Cero. Ese cero de contacto docente. Es que los bibliotecas hacen las tesis solitos. No necesitan de nadie, por osmosis. ¿no? Solo se pegan al tutor nomás y ya está, listo. Ahí va la tesis. Oye, chuta, 140 tiene. entonces a ver, consulta al CES, ya, Si es que existe una consulta. equivalencia entre el examen complexivo y la actualización del conocimiento. Ya. Y es necesario que en la unidad de titulación existan horas de contacto con el docente. No sé si otra más. Para poder decir de manera puntual al nivel. Y luego, si es que las actualizaciones de conocimientos tienen, o sea, son evaluadas con calificación Ah, ya. o con aprobadas, y si pueden o no estar ancladas al complexivo con horas de contacto con el docente. Y reflejarse como matrículas. A ver, si lo bien. A ver, dale de nuevo, a ver, Evaluar tú con que un la examen tienes más La clarita, ¿viste? actualización de conocimientos. Ajá. Ya. Sí. Y la última pregunta era ¿cómo? La matrícula, si es que la actualización de conocimientos habilita una matrícula dentro del octavo semestre para las carreras. Si deben matricularse nuevamente. En el último semestre, ¿no? Sí, es- En el último, porque ustedes tienen más semestres, ¿no? Sí. 10. 10. Nosotros tenemos La 10. actualización de conocimientos. Tal vez por eso es que tienen menos horas en la Es por unidad de eso. integración, Claro. porque Sí. como es más Son créditos, 5 años, más Pero, por semestres. ejemplo, en el proyecto de veterinaria no le está especificando si tiene docencia, tiene experimentación. Ahí o está solo vacío. 240 total. Se curaron en sano, ¿eh? No, Sí. ahí debe estar en una malla. En el Resuelvo. anexo de la malla tiene que estar, porque eso de ley tiene que estar siempre. O sea, Entonces fuera un error. Pero eso digo, a veces a ese proyecto viene un anexo, unas mallas. Ah. Ahí debe estar. Ok, en la tercera para probar. Vicente, La autoridad de evaluar un examen, un examen de actualización Para probar. Para probar. Que no aparece. Entonces, si bien nos va, cada carrera debería tener su propio instructivo. Es así como O debería sea, mira, Está pero medio raro, ¿no? objetivos para que no se después se te haga así como 8 cosas diferentes Sí. y cada una sus Debería ser reglas que tenga que un ser solo claras, instructivo lineamientos para todos. generales. Sí. Y lo único de pronto que les cambie tal vez sea por cómo están construidos tal vez sus proyectos, el total de horas y en qué semestre se ejecuta. un instructivo. Pero lo ideal sería no así individualizar todo. Claro, porque porque ahí si no es como una cada quien locura. lo interpreta de una manera y va a ser Y así es como está ahorita. Exacto. En otras carreras yo entiendo que lo toman diferente. Claro, en arquitectura es otra cosa. Ujú. Y la cabeza tiene que regular. Siempre es la regular. Claro. Es que es diferente. Claro. La regular, miren, aquí, elementos generales. Aunque cumplan estos lineamientos, ya. Ok. Ya.
Ya, Avanzamos. ya, entonces, podemos ver entonces la propuesta de... Esto queda entonces en plan, ¿no? De consultas todavía. Si yo voy a contactar con Edwin que él nos ayuda hace un par de semanas para las carreras nuevas. Entonces, Sí, nuestra sí. propuesta de mover o de que la actualización de conocimiento vaya a cátedras de carrera, eso no tendría sentido, entonces. Claro, porque ahí nos pasaríamos de largo las horas de créditos. Ah, claro. Sería una matrícula completa. O sea, sería créditos totalmente adicionales a la Pero máquina. lo que no queda claro todavía es si es que actualización de conocimientos necesita contacto con el docente o el estudiante que se No, solo de rinde La la actualización. No, la actualización sí. O sea, en otras universidades yo he visto actualización de conocimientos. Era así. Y era individual por cada uno. Entonces decía, Maya A estaba, ya me acuerdo, estaba hecho es en los planes de contingencia o de transición que se llama ahora. Entonces esta es la malla A que había 60 asignaturas, esta es la malla B que había 48. Entonces estas cambiaron y unas se eliminaron. Decían de aquí para pasar a la de acá, tenía que, ya estaba un camino hecho. Entonces decía, usted tenía que tomar esta asignatura, esta asignatura, esta asignatura, esta asignatura y esta asignatura. 5. Entonces yo decía, por cualquier cosa dejé de estudiar o me reintegro, actualización, o inclusive si yo perdía en la malla vieja, me hacían el paso a la malla nueva y tenía que aprobar estas que ya me faltaban. Así se hacía la actualización de conocimiento. Y tenía que pero matricularme igual que cualquier otro compañero en esas asignaturas nuevas de la malla nueva. Esa era la Pero eso significa tomar el curso completo. Sí, O sea, en realidad todos sí. los créditos. Tomar las asignaturas que corresponden. ¿Y pasaban con calificación? ¿O con...? Normal. O sea, Como si estuvieran yo matriculados en coger, el curso. exacto, yo coger porque es que no estoy titulado todavía. O sea, todavía estoy formando. Y en las nuevas asignaturas de pronto hay cosas diferentes, de perfil de cómo es de competencias profesionales. O sea, sería prácticamente cada un Es la idea semestre de la completo. actualización de Claro, conocimiento. eso digo, pero eso entonces es viable, porque hay en algún lado que defina el número máximo de créditos o de horas que deberían tener por actualización de contenido. Por actualización de conocimientos no, el máximo que te pueden dar es por periodo académico, que tenemos un régimen académico, 45 horas a la semana. Entonces Desde el tope. tomar entonces las cátedras regulares, ¿no? O sea, pudieran matricularse en las cátedras profesionalizantes. Así tal cual como tú lo dices, o sea, suena que un estudiante tendría que matricularse en 5 cátedras profesionalizantes que la dirección de carrera le indique para que las tome nuevamente, las apruebe y entonces sí darle el certificado de actualización. Y eso le habilita a inscribirse en unidad de titulación. Porque ahorita el limitante son las 120 horas que están puestas en el complexivo. Es lo único que ahorita nos ata a ese número de horas para la actualización de conocimientos. Pero si eso es una cosa totalmente aparte y no tiene nada que ver con actualización de conocimientos, entonces sí pudiéramos matricularles, o sea, que se matriculen en 5 cátedras. Pero hay una pregunta, ¿los de actualización de conocimientos pueden graduarse ese mismo semestre que están matriculados en actualización de conocimientos? No. Porque eso es lo que... Es Yo diría que o sea, no, la porque- lógica de como tenemos ahorita redactado sería más bien esa la idea. Ujú. Que yo le meto de una vez como en esas En asignaturas el para que pueda para que actualizar pueda sus ver los- conocimientos y salga con el complexivo, lo que dijo Carolina. Es como la lógica para un tiempo como para llevarles. Pero si nos vamos por el otro lado ya es imposible porque tiene Y es que un completar semestre. Claro, tiene que claro, completar es como sus alargarlo. asignaturas, calificarse normal. Y hay algunos que están en actualización de conocimientos y quieren graduarse en tesis, con tesis, que están ahí, por ejemplo la Gaby Rosero, una estudiante nuestra. Ella está actualizando, pero ella tiene su tesis. Y ella quiere graduarse con tesis este mismo semestre. Ya. Que en teoría, con estos procedimientos que hemos tenido nosotros, se puede. Por ese lado, viéndole, como dicen los libros, sí sería posible. O sea, también hay que ver si es que es factible mantenerle así, pero más regulado, mejor regulado. Porque si nos desaventaja. Por el otro lado, no. Ahí sí hay Por el que otro ver. lado, Porque pero- tienes que pero mantener de la todas actualización. maneras- y Ajá. después tesis. Muy bien, pero a mí sí me parece que en todo caso, independientemente sea de lo de complexivo, no, sí deberían ser 2 matrículas distintas para que en el CAREX Ya. que salga que están haciendo actualización o están haciendo complexivo, porque Ya. si no ahorita Se registra están como que mezclados todos lo hacen un mismo. complexivo. lo Claro, mismo, y no es matrículas tal, de- porque unos están actualizando y otros están haciendo complexivo. Pero en ejecución sí está mejor que estén juntos. Sí. Porque Claro. no tener
Yo tengo 2 de Claro, estudiante claro. complexivo y 2 de actualización. Claro. Imagínate dar 4 horas Los de dos. todo. No. Me refiero que solamente por fines operativos, Ajá. en la matrícula, Matrícula separarlas, separada. pero en la parte ya Operativa. funcional, Ujú. pues tomarían clases con los de complexivo. Sí, eso sí. Eso pudiera ser así. Y eso se pudiera instrumentalizar justo en un instructivo, ¿no? Incluso por lo que mencionábamos la otra vez, que se supone que actualización de conocimientos también implica que el estudiante tiene que pagar. Y no necesariamente. Ah, y es que es distinto, claro. y Tienen que Exacto. pagar. En actualización obligatoriamente tienen que pagar, porque eso está reglamentado. Mientras que complexivo no necesariamente, porque si es primera matrícula, por ejemplo, Pero verás, me parece que para que los conocimientos deben ser pasados a las redes correspondientes y empezar un nuevo proceso de titulación. Entonces, una vez de que ya se actualizaron y empiezan otra vez, qué sé yo, tesis o algo así, esos semestres también deberían pagarse porque ya están como súper ya están salidas, pagan la actualización, vuelta por segunda oportunidad para hacer tesis, esas otra vez son gratuitas, y siempre deben pagar, eso no está claro, verás. Porque las prórrogas Incluso hay es que un son, periodo de así iniciación. exacto, son matrículas de matrículas. Tú pierdes la primera y a la segunda te cuesta. claro, Es decir, las prórrogas de las titulaciones de ley tienen que ser pagadas. claro, por cada vez que Por cada vez que te prórroga que prorrogan, extienden, tienes- Claro, es Aunque como empiece de perder, ¿no? vuelta, eso también debería ser Sí, pagado. como perder. No sé aquí. Sí, se pasó en los periodos habituales. Y además, en sí, hace más de 3 semestres y todo el resto tienes que pagar. claro, yo creo que en ningún caso eso es como excepción. Yo tenía 2 horas. O sea, debería Estoy pagar. pensando en este caso, imagínate que no necesariamente para la titulación, pero yo estoy estudiando y voy todo bien, Desaparece. sin perder la gratuidad. Y Desaparece. me voy 2 años y regreso, la Ajá. gratuidad me sigue aplicando. Porque no tienes prórroga. No, Dices, no perdí, porque antes no perdí nada. Claro, no perdiste. Mi malla viene sin perder la gratuidad. Entonces yo me fui Solamente- y sigo con ese derecho. Por cualquier razón, regresé y deben darme la gratuidad. O sea, eso no, O sea que la actualización de conocimientos. Pero verás, en hay este caso, chicos no- pero hay que preguntarle cómo afecta la gratuidad la actualización de conocimientos. Exacto. Es que hay chicos que no se matriculan, o sea, justo por eso, para no pagar. Entonces, es un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, y entonces nunca se matricularon. Tenemos un Porque, caso, el Lagner está así. ¿Cómo ¿Quién? se matricula? Que Lagner está supuestamente matriculado en actualización, nunca vino, va a perder obviamente. Y él, no sé si ya estuvo o no está, pero cuando vuelva, si un día vuelve, hay que pagar, también tiene que pagar. Yo no sé en qué estado está haciendo. no tengo idea, Si está en prórroga de la prórroga o si nunca se quiso tesis. ni idea. Y así tenemos estudiantes que, o sea, medio como que, o sea, no se matriculan a propósito para no perder la gratuidad. Pero es que, Pero ¿y qué pasa si no me matriculo pero ya apruebo? ¿Cómo lo hacen tal vez? no, pues no hay manera. puedes aprobar si no son. Ah, O sea, no existe ese Claro. semestre. Simplemente El tema no es que se ahorita ya matriculan. entras a la actualización de conocimientos porque te pasaste ahí. esos Claro, y entonces le toca actualizar, y- pero como nunca se matriculó, Dejen que pase el tiempo. claro, exacto. No paga. Entonces, Nunca se ahorita ya les para toca. meterse con la Claro, actualización ahorita por pública, ejemplo, pagar. capaz la Estela está en ese caso, porque ella no hizo prórrogas, pero ya le toca, está actualizando conocimientos y cuando termine la actualización de conocimientos, esta sí la tengo que pagar, ¿no? La actualización de ley debe haber pagado, supongo. Pero cuando termine la actualización de conocimiento y se matricula para ya graduarse, pues como no tuvo prórrogas, entonces bajo la lógica que tú planteas, no debería pagar, debería ser gratuito. Y eso es como que medio... Es como hacer trampas. Claro, es hacer trampas. Es hacer trampas. De hecho, lo hacen justamente por eso. Exactamente, Esas cosas entonces, deberían estar revueltas. claro, porque ahí ¿qué toca hacer? Es esto de cobrarles a los estudiantes digo, cuando ya se quieren graduar, ahí todas las segundas y terceras prórrogas y las prórrogas de la prueba, ahí como junto todo. ¿Por qué es así? ¿Por qué no se les tiene que cobrar cada Eso sí se semestre? ha observado. ¿Por qué? Eso Sí. está mal. Hasta puede desaparecer, ¿no? Sí, nunca más vuelve. Y aparte, sí, o sea, como ya se les viene Y ahí están nuestros estadísticos de no graduados. Por eso estamos en rojos. ¿Por qué no Eso se les sí se cobra hace. como cada vez como si Claro, quieren yo calcularse? entiendo Porque ahí me da Sí. más miedo de Claro. no,
O sea, no esperar a que sí. quieran agarrar Y aparte para no cobrar saben el hasta el monto. último. O sea, es como Claro, un luego valor incógnito vienen y nunca si de saben. verdad no Luego se saben, asustan, chuta. van a Cuando cerrar, les cobras, sí. cuando les duele el bolsillo, entonces ahí se aplica. Pero si no les duele, entonces es como, sí estoy en prórroga, no importa, sigo perdiendo. O sea, no les porque cobran al puede. inicio cuando se No. matriculan. Les cobran cuando quieren graduarse. Ahí cuando Ya les se vienen quieren todas graduar. las cuentas de Y lo que porque les rompieron, de cobran, lo que claro, debieron, no es de lo lo que mismo no sé qué, conseguirte de la $300 biblioteca. que, no sé, Ahí les cobran 1.500. todo. Ah, no, puedes tomar. Yo Claro. pensaba que les cobraban el rato que se matriculaban. Debería ser, Como así es- debería, como debería ser. No les cobran al Ahora ya inicio. les van a cobrar, terminan, se egresan y les van a cobrar. Pero no debería No, ser al al fin del ingreso. Tú te semestre. matriculas ¿Cómo, para cómo? si quieres empezar el próximo semestre y vas a segundo Claro, matrícula. Ahí claro. no Primero problema. muéstrame el certificado de Pero ahora ya les pago van a y cobrar entonces te la matriculo. Se Así es egresan, en cualquier universidad se nacional. meten lo que deben, Pero para los que pagan, hacen se prórroga. matriculan en integración. Obvio, para los que Ah. tienen que pagar, Sí, obvio, sí, obvio. Obvio, pero Claro, debería claro, pagar claro. semestre a semestre, Claro, no que como desde acumulado. primero si yo perdí, ya Ya debería pagar. Para hacer segundo en primero y entonces. Porque si O sea, no les estamos- cobran ni así pierdan segunda, tercera No, matrícula. les cobran al Se les va final. acumulando. No. Es un- No. Es una brutalidad. bomba, es No te una bola creo. de nieve. Eso sí. Exacto. O sea Pero- que ellos Como de ver la o sea, tarjeta de ustedes crédito. nunca Claro. pagan, imagínate que Nunca la pagan. tercera Acumulando los prórroga, intereses. nunca pagaron al momento que tuvieron la tercera prórroga. Ah, eso no ¿Cómo? sabía tampoco. Sí, ¿por qué? Yo pensé ¿Cuánto que ya pagas que es una gratuidad y ya está Pero pagado. ya, pues, corrijan. Ah, bueno, no sé. ¿Cómo que- ¿Qué hacemos para que corrijan? Sí, porque hay alumnos que hacen. Hijo de madre, eso no sabía. Que por lo menos la Claro. O sea, yo pensaba Los que- chicos, No se dicen, inscriben. Yo pensaba que el momento que se matriculaban, si perdían gratuidad en cualquier Ya, parte de la no, Son los manga, créditos, ya pagaban. son los créditos. No pagan. La- Sí, sí, sí. Chuta, no, pues eso está. Pero eso sí podría, ¿Cuánto? No sé, debería porque nacer depende de de los créditos nosotros. de quinto y de chico. Porque yo Ya. pienso que eso Ahí sí les tiene van una sumando, influencia en que la gente siga siendo Se relaja. Se relaja. Se relaja Claro, totalmente. si no le Eso los va bolsillo, se relajando. relaja, se relaja. Porque dice, ah, no. Ay, mira, qué loco. Yo Me te dijeron juro que que me iban a pensaba cobrar, que pero sí no les me cobraban. Yo pienso que podría salir con Y al una final propuesta les cobran, dentro no se de pueden las, ir a dar. de las unidades de integración hacia nuestro representante docente probablemente Para someter el que consejo. a consejo Claro, y el universitario consejo lo trata. y que el consejo lo trate y lo Está saque bien como una denso eso. disposición Sí. que se ejecute, que se pague semestre por semestre y no al final. No, no puedo creerlo. Te Es más, juro, También no. nos dictan No, entero de no puedo de creerlo. yo pensaba que solo era lo de titulación, pero ha sido de No, todo. De todo. Creo que tú mismo lo puedes meter, Mau, lo puedes someter. Como facultad. Como Sí, miembro sí, del sí. consejo. Sí, sí, sí. Vale. Oye, mira que esto no lo sabía. Te juro que no tenía ni idea. Es un Yo pensaba problema que... recurrente. Y hasta les decía a los chicos, chuta, o sea, no se dejen porque les les toca pagar ya. Y con razón nunca me decían nada. Nada, claro, ve que pagan al final. Y eso nos lleva al otro tema de las Y luego acumulado, eternas veces que imagínate. están en segundas y en terceras. Por eso pagan. Porque No, y luego pagas, el y luego acumulado. tampoco está reglamentado hasta cuántas veces puedes hacer Qué una loco. tercera, Sí, porque sí, hay hay. tantos que viven en tercera. No, sí, ahí sí está reglamentado, solo se puede tener derecho a una, pero como se retiran, entonces ahí es otra vez el trampa. Sí, se retiran. Porque y se vuelven a matriculan entrar. en tercera, se retiran. Se matriculan otra vez en tercera, se retiran. Entonces ya van 2 años y medio ahí. 2 veces la misma tercera. Sí, ¿De la misma asignatura? sí. Eso no puede. Se puede aquí, todo se puede aquí. Universidad Es que eso es lo mimada, que- ¿no? ¿verdad? O sea, no, Amplia, no, ¿ves? no Por puede eso ser. tenemos tantos, o sea, No ya puede todos los ser. que llegan a unidad de titulación ya están rojos, o sea, por más Porque que como Es que se verás, retiran, se borra. Verás, Según él. es Claro. indicador de el hecho de que no cumplamos la titulación es porque primero no hay prerequisitos en un montón de cátedras que deberían tener prerequisitos. Entonces, como no tengo que cumplir nada, yo puedo tomar Sí, o sea. todas las cátedras que en adelante se me presenten, porque el sistema no me bloquea además. O sea, yo puedo estar en tercero, pero tomar de sexto o de quinto. cuarto están Cuarto, quinto. quinto. Pero con el estudio que hicieron a De final pertinencia. anterior de pertinencia actualizaron las mallas para que se construyan, entiendo, los requisitos y los prerequisitos. No todas las Sí. maneras. Es que no, entiendo que no se aprobaron, o sea, no sé en qué momento quedó justo. Está en un proceso digamos, de notificación al CES, porque no es un cambio sustantivo, ¿ya? Pero justo sería para prevenir esa situación, porque
que no puedan coger así indiscriminadamente cualquier asignatura que les dé la gana. No, es que, y no solamente es eso, sino que justo estas otras cosas es que como no les han sabido cobrar, lógico, pues están ahí patinando en una cátedra, 3 matrículas, pasan a la siguiente, 3 matrículas, y así nunca, o sea, ¿cuándo se gradúan? Por eso tenemos ya estudiantes que ya son colegas, hace rato. ¿Verdad? Y hace rato. Ya, listo. Gracias, Carito. Oye, Entonces, avanzamos al siguiente tema. me hubiera gustado que lo vea la Caro. Tienes 5 minutos. 5 minutos. Pero tengo una reunión en 5 exactamente. 5 minutos. Veamos lo de los indicadores. Pon el cronómetro. Sí, no, lo de los indicadores, esta matriz econométrica de impacto. Ah, la que nos contabas. Es que mira, una de las cosas que salió, Carito, en la reunión previa con las direcciones de carrera es justamente esta concordancia entre los indicadores, por ejemplo, de productividad, de impacto, horas de asignación de cátedras, relación a la calculadora y demás. Entonces, el Byron estaba mostrando el otro día un ejemplo de cómo se lleva, ¿en dónde? En la UNACH. Sí, bueno, le comenté ya a Mauricio de estos temas que se llevan allá. Y nació de una cosa así bastante elemental, digamos, de comenzar a ver indicadores sencillos de cantidad de profesores por carrera y la evolución en el tiempo, ¿no? La cantidad de estudiantes por facultades, por carreras, niveles de titularidad. ¿Sí? Entonces, una vez que se tuvo, digamos, las primeras bases de datos ya como depuradas y que automáticamente iban subiendo a este visualizador, se les comenzó a relacionar, ¿sí? Temas de demanda, tasas de retención por carrera. Entonces se comenzó a colocar una especie de benchmarking. Entonces se decía, no, esta es la tasa del CES, las mejores carreras se encuentran por aquí, las peores carreras que necesitan atención se encuentran por acá, cosas así, ¿no? Esto de aquí comenzó a seguir avanzando, se iban pidiendo desde las autoridades que se vayan haciendo más relaciones, por ejemplo, tasas de evolución de estudiantes por profesor a lo largo de la carrera. Aquí vemos la cantidad de estudiantes en celeste, la cantidad de profesores y la tasa como ha ido cambiando en los periodos académicos, ¿no? Conforme íbamos avanzando lo de aquí, se puso luego temas de producción científica. Comenzamos con producción científica en bruto, solamente publicaciones, libros, etc. Por facultades, por profesores. Luego se comenzaron a hacer tasas a sí mismos para poder comenzar a comparar las unidades académicas, luego carreras, etc. Pero siempre se quería hacer análisis hasta ese punto para las evaluaciones de carreras, ¿sí? Para poder ver cuáles son las que se están desempeñando mejor y cuáles son las que requerían de pronto alguna situación o alguna corrección. Y luego comenzamos a ingresarle el tema de dinero. Ahí es conocido como que a tener más impacto este tema, ¿no? Entonces se comenzó a colocar el tema de dinero en un principio para ver de manera general en la universidad cómo se gastaba por facultad y en los gastos de aquí, cuánto en docencia, cuánto en investigación, cuánto en vinculación, cuánto en gestión, ¿no? Una vez que se tuvo eso de ahí, de nuevo se comenzó a instrumentar una descripción más detallada a nivel de facultades. Comenzamos a ver quiénes eran los profesores que más ganaban, quiénes eran los que menos ganaban, porque podíamos ver situaciones así, cuánto por docencia, cuánto en horas de gestión, en horas de distributivo de investigación, en horas de vinculación. Luego colocamos los distributivos. Colocamos los distributivos con la idea de ver asimismo por unidad académica cómo se estaba asignando las horas de docencia, de investigación, de vinculación y de gestión en cada una de las unidades académicas, ¿no? Para ver cómo iban evolucionando, y luego mezclamos los valores que se gastaban con las horas del distributivo. Comenzábamos a ver cuánto se estaba gastando. Específicamente les interesaba a las autoridades conocer en investigación, pero se pudiera derivar, como se tiene el distributivo, a docencia o a vinculación o a gestión, ¿sí? Entonces aquí se comenzó a ver cuánto se gastaba ya por unidad académica en cada periodo académico. Y se podía ver esa evolución, cuáles eran quienes más se había ejecutado durante los periodos académicos, ¿sí? Y después nos inventamos una cosa que se llama el índice de calidad de gasto de la investigación. Entonces aquí hicimos un baremo pequeñito, súper sencillo. Tomamos como referencia unos profesores que allá se contratan por un proyecto de inversión, uno por carrera,
que se supone que son los profesores VIP, los profesores de investigación, que son los líderes en cada carrera para que empujen la investigación en la unidad académica. Entonces estos profes tienen una remuneración, que es la referencia, y le pusimos que idealmente ellos deberían en un año alcanzar un pool. Ese era el estándar del baremo del 10. Y sobre eso íbamos puntuando el resto de producciones científicas, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 punto. ¿Sí? En base a eso, y como teníamos la producción científica de los profesores y la cantidad de dinero que se había gastado, podíamos determinar cuánto se había gastado por profesor, en qué periodos académicos, el total en qué periodos académicos y cuánto había retribuido a la universidad en puntos de investigación, en índice de calidad de gasto de investigación. Entonces podíamos ahí arrancar quiénes son los profesores a los que más se había gastado y que menos habían digamos, de vuelta a la universidad en términos de investigación, y por el otro lado de la escala, los más eficientes, en quienes menos horas se les había dado, por eso menos gasto de investigación, más puntos habían generado, y cuánto en dinero costaba que se produzca esos puntos de investigación. Sí, eso les sirvió bastante a los profesores, a las autoridades, para encontrar de pronto algunas situaciones que con el paso del tiempo habían sucedido, con profesores que de pronto ya se acomodaban, entre ellos mismos se citaban, situaciones así, para cambiar las reglas de juego y poner las metas más altas. ¿Sí? Entonces, la idea de este tipo de situaciones o de análisis permiten hacer más eficiente la gestión y las decisiones que van tomando, porque les permiten a las autoridades de una manera muy específica y puntual tomar decisiones basadas en los datos de lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, esto le mostraba a Mauricio de que tal vez no con tanta especificidad, pero sí se puede generar aquí en la universidad con algunos de los datos que ya tenemos del visualizador que hemos construido desde el doctorado, con la expresión de la doctora. Se podría generar algunas métricas ya, digamos, parecidas a estas de aquí, en algunos puntos similares, más que nada para ayudar a la toma de decisiones. Eso es lo importante de esto, es que una vez que las autoridades ven eso, entonces comienzan a filtrar y dicen, miren, en esa escuela, en esa carrera hay que tomar estas decisiones, que no es lo mismo que la de acá de pronto son diferentes, y así, ¿no? Entonces permite hacer decisiones más eficientes y mejor sustentadas, porque ya no están tomando como el ojo o la percepción, sino en realidad basado en situaciones datos. ¿Sí? Claro. Entonces, sí. De aquí, por ejemplo, se cogían personas que no se les daba horas, pero que igual producían. Entonces, por ejemplo, a esas personas se les cogía y se les daba, a ellos vamos a darles más investigación. A las personas de acá vamos a reducirles horas en situaciones así, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos fuertes de este tipo de análisis, y que ya con la evolución del tiempo allá, la mayor parte de datos, digamos, más allá de la mitad de los datos, ya eran automáticos, o sea, era una situación que sucedía ya solamente a las bases de datos, no había que estar así actualizando de mano mucho, cada vez se iba intentando que sea más automático el tema. Eso. Sí, y justamente esto salió de una sesión de consejo en donde yo solicité, o sea, que nos expliquen en base a qué datos como estos se tomaban las decisiones, por ejemplo, para asignación de carga docente, las horas que deberían estar reflejadas en los distributivos para gestión, tutorías y demás, porque eso es bastante discrecional. Ciertamente no hay como muy claramente definido por qué a ciertos profesores se les asignan tantas horas, porque además yo le presenté un análisis muy puntual, cortito, solamente con los indicadores del periodo académico anterior sobre la autoevaluación docente, sobre todo sobre el impacto en las calculadoras, y es evidente que al menos en nuestra facultad los 10 profesores que tienen mayor tasa de productividad no tienen una relación al menos con la asignación de horas de cátedra de lo que la calculadora recomienda. Esa relación no existe y está rota totalmente. Entonces no veía entonces ¿para qué sirve la calculadora si finalmente pues no nos está ayudando a tomar decisiones en la asignación de carga docente? Realmente se rellena la docencia, las necesidades, independientemente de la carga del profesor. Medio se trata de ver, pero en realidad lo primero es cubrir docencia con los docentes que tenemos, independientemente si es súper productivo o poco productivo. Claro, pero y eso resulta que esa decisión es como emergente.
Porque como tú Pero dices... emergente de siempre. Exacto, emergente de siempre. Sí. Ya, gracias, Carito. Entonces, claro, este análisis o este tipo de bases de información, yo le preguntaba a Byron qué tan compleja es de levantar una información base, ¿no? ¿Qué alimenta o qué tipo de información alimenta estos análisis? Y al parecer no es nada complicado en el sentido de que cruza información primero de los honorarios, es decir... Eso ya estamos consumiendo nosotros. Ajá, o sea, de cuánto se paga en nómina, Sí. tanto a personal técnico como a personal Además, académico, ¿no? Por ejemplo, mi caso personal, yo, digamos, como me asignaron este semestre, por ejemplo, yo tenía 16 horas de docencia. Entonces, obviamente, la prioridad es la docencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las horas en mi distributivo que yo reporto de vinculación o de investigación, pues me toca a cuadrarme a lo que está ahí. Entonces, puede ser que yo realmente podría tener, no sé, 10 horas de vinculación, pero como tengo 16 de docencia, pues me bajo, porque pues, no, Claro, no ¿de va a dónde haber. vas a jalar? Y es ahí donde se rompe esa relación, porque definitivamente no tiene un sentido de decisión planificada la asignación ahora mismo de los distributivos. Y es algo que debemos discutirlo seriamente entre las carreras, porque lo que yo entiendo ha ocurrido, y eso, bueno, aquí Rodri y ustedes son los históricos, es que la decisión de asignación de carga se toma en una reunión, o sea, en la cual básicamente no se toma una base analítica ni datos para poder decir, a ver, estos profesores o este profesor tiene esta carga por estas razones, sino es... Claro, entonces, para evitar llegar a ese momento en el cual toque mantener esa reunión, yo pienso que sí debería haber un análisis de base con históricos, además, no solamente con el periodo actual, porque el problema de tomar solamente el periodo anterior es que como hay tantos cambios, pues tú no puedes ver el panorama completo, ¿no? Es el último que se hizo, y eso no necesariamente refleja bien el histórico. Entonces, lo que sí pienso es que hay que hacer un análisis que cruce información de las calculadoras, sí, pero también del histórico de asignación de cátedras y sobre todo de los roles que cada profesor ha tenido, porque claro, no es lo mismo estar en la dirección de carrera que estar como profesor dedicado a docencia e investigación solamente. Hay profesores que solamente se dedican a docencia y aún así no son los que tienen, por ejemplo, una mayor carga asignada en investigación, por ejemplo. Entonces, esas discrepancias son las que deberíamos tener información base para tomar decisiones y que no sea discrecional otra vez. Es lo que hay que evitar a toda costa. ¿Se puede hacer eso? ¿Una proyección para el próximo semestre? O sea, tendríamos que, o sea, de verdad trabajar. Yo no sé si en la dirección académica este tipo de cosas las han tenido como en el pasado medio como focalizadas para invertirle tiempo en los análisis, porque en realidad se necesita una persona o dos que pueda agarrar toda la información histórica y procesarla de una manera relativamente sencilla. Ahí es lo que tú enlaces, ¿no? Porque, por ejemplo, dirección de investigación tiene pues, los nombres de todos los que tenemos proyectos. Luego, vinculación tiene el nombre de todos. Entonces, en algún momento sí debería eso integrarse, claro. Es importante que, si ya se va a institucionalizar este tema, yo lo que sugeriría es que se vea una unidad que, como dice Anita, lidere el tema de articular la información de diferentes unidades. Por ejemplo, allá era la unidad de evaluación que no estaba. Y aquí, ¿qué unidad tú piensas que debería ser? ¿O no existe? Porque si no existe, toca crearlo. Yo creo que de pronto a la larga sí puede ser también aquí calidad. La unidad correspondiente a la calidad. Porque ellos manejan la información de diferentes unidades académicas y administrativas. Para hacer sus indicadores de acreditación. Claro. Entonces puede ser la misma lógica adoptada que se hizo allá. ¿Y eso cómo se desencadenaría, por ejemplo, para que ese proceso comience? Para que ya quede institucionalizado debería estar en su logo, debería estar como una atribución y un producto. Un tema así parecido, bueno, allá se puso entre calidad y planificación, llevamos el tema de indicadores nosotros para acreditación
los indicadores para el tema de planificación, el seguimiento y ejecución presupuestaria. Pero en esencia eran cosas muy similares. Compartíamos datos entre los dos. Nosotros por el tema de acreditación, entonces podemos extendernos a cualquier cosa en realidad. O sea, temas de dinero, de descriptivos, de investigación, de la academia de docencia, cosas así. Sí. Ok, pero ¿y cómo, eso digo, cómo se desencadenaría esto? Aquí sería que la Dirección de Aseguramiento de la Calidad lidere el proceso de generación de indicadores institucionales. Y que ellos soliciten modificación del robot. Claro, o sea, en la actualización que se viene de la del robot, que tiene que hacerse obligatoriamente por el tema del nuevo estatuto. Porque Este todo el año. robot tiene que, año y medio tiene, bueno, ya menos un mes. Desde que entró en vigencia el estatuto, desde ahí ya se debe contar los 18 meses que tienen para hacer la actualización de productos, etc. Y ahora, inmediatamente, para este periodo académico, si quisiéramos tener este análisis, ¿cómo pudiéramos hacerlo? Tendríamos que articular facultades, coordinación de investigación. Sería así. O sea, puede ser la parte de docencia y de investigación, va a obtener. Sería conversar con la TOC, porque esto no es tan complejo, lo que se lleva es un poco de tiempo. Por ejemplo, esto lo hacíamos las tardes, tenemos unos horarios ahí entre semana definidos para estos temas y nos sentábamos con otro compañero, o sea, estábamos haciendo las tardes y en un periodo de un año más o menos sacamos todo lo que ustedes tienen ahí. Pero una información valiosísima lo que hay ahí. Claro, o sea, más que nada, o sea, en un principio era como que, sí, otra cosa más así de como que pero después ya viendo los se resultados. Claro. y se le puso el dinero ahí, se interesó muchísimo, porque ellos comenzaron a ver así en realidad en dónde estaban gastando. Claro, y lo bonito aquí es que se ve como serie de tiempo, ¿no? Claro. Cómo ha ido evolucionando el cambio y eso. Entonces ellos, en base a eso, sí comenzaron el vicedirector de investigación allá, acá, por ejemplo, a todo el mundo de los investigadores les movió las metas, porque ya se vio patrones. Entonces a todos les elevó las metas para que luego se ajusten y sigan cumpliendo el objetivo por el cual se les impulsa. Y así. Claro, porque además de esto debería salir igual los requerimientos de perfiles de investigación y de docencia también. O sea, si ya tienes claro en dónde tienes deficiencias, por ejemplo, dónde tienes que invertirle más, pues ahí es a donde se debería ver. Pasado el dinero invertido, exacto. tal vez no has tenido retorno, entonces ya a ver qué está pasando, cambiar. Claro. Y bueno, esto sí estamos conversando con Byron, porque él está con Byron Massa, porque él está juntando información. Ya también le mostré esto hace un par de semanas. Y él está juntando información, pero como de los grupos de investigación y de los laboratorios. También para ver la forma en la que se gasta, la forma en la que se hacen los recursos de los laboratorios de los grupos. Que también puede servir para lo mismo. O sea, al final sigue siendo un análisis técnico de algo que yo he venido haciendo por un tiempo para tomar mejores decisiones o hacerlas más eficientes. Pero no necesariamente los grupos de investigación tienen asignado un laboratorio. Claro. Son dos unidades o dos tipos de trabajo que son independientes, ciertamente. La evaluación de los grupos debería ir una lógica, obviamente, de datos, pero los laboratorios siguen otra lógica. Ahí más bien la productividad está en función de procesos, servicios que se deberían generar. Claro, pero te cuenta, y grupos que por ejemplo, utilizan. En mi caso, nosotros no tenemos asignado un laboratorio. Evidentemente, tu producción se ve limitada porque el acceso a esos recursos, Claro. pero igual es punitivo porque no cumples y es como, bueno, Exacto. soy plantas, me demoro más. Y eso debería reflejarse aquí, justamente, porque si tienes grupos que no tienen espacios de trabajo y no se hacen inversiones, las inversiones tienen que estar enfocadas justamente. Pero son productivos, por ejemplo. Claro. O sea, entonces tienes un grupo que Y, das como esto de pero te doy poco y a pesar de eso produce bastante en relación a los otros, entonces yo le puedo dar más recursos. Debería darse pero la al prioridad. otro le debería, si puede ver tienes eso. acceso a más recursos, produce más. Por eso, exacto. Ahí se ve eso justamente. Bueno, chévere. Yo creo que con esto acabamos por hoy. Me avisó una cosita Sí. porque justo ya pensando en cómo diseñar las cargas del siguiente semestre, esta pregunta del perfil del profesor, ¿qué tanto holgura tiene? Si es que, sobre todo me preocupan las materias que son profesionalizables. O sea, tienes un profesor
no sé, biotecnología vegetal, en mi propio ejemplo, el docente de esa materia debería tener pues su maestría o doctorado en esa área. Eso en algún momento, o sea, puede ser observable si es que tengo un docente que está en una materia que, no sé, su maestría dice Otra cosa. Muy diferente. O sea, muy diferente. Pero capaz tenga la experticia. Ajá, Tal pero vez, luego tal porque a vez- veces no, el campo amplio no refleja realmente a lo que uno se dedica. O sea, es como algo así, ¿no? Que estábamos tal Entonces, vez eso que- pensando. como- O sea, si eso afecta tal vez a la acreditación o el puntaje. Ya, por el tema de la acreditación, que justo lo que dijo Mauricio, y tenía abierto aquí, el tema del indicador de procesos de ingreso, permanencia y promoción del personal académico. Sí. Entonces, bueno, aquí hay un elemento fundamental específico que habla el tema de... Aquí, el cuarto. Dice, la institución considera para la vinculación del personal académico el perfil profesional y formación académica afín al campo de conocimiento o a los documentos de impartir. Además, experiencia docente en la modalidad de enseñanza o práctica laboral relacionada con el campo de conocimiento desde que eres. Sí, ese es el elemento fundamental, ¿no? Está en el modelo de evaluación institucional. O sea, son las dos cosas. Sí, O una o la otra. o sea, óptimo sería alguien que esté formado y que tenga Claro. Y cuando experiencia. dices, Los por dos ejemplo, No, pues ahí dice perfil y formación, son las dos juntas. Eso sí, perfil conocido, yo sea por el Sí. tema de la experiencia. Además de Ah, experiencia. Además de experiencia. Sí, además de experiencia docente en la modalidad de enseñanza o práctica laboral relacionada al campo de conocimiento del caso de que. Y ya vimos que el campo de conocimiento no es uno de los niveles. Así. O sea, puede ser el macro o el medio o el Sí. específico. Eso es importante y tuvimos Ajá, esa como conversa. Ya está No, conversa, lo ya la que pasa es tuvimos, que ¿no? dice campo de conocimiento. Ya. Y aquí el campo de conocimiento puede ser Campo. campo amplio o campo específico Claro. o campo detallado. Los tres siguen siendo campos de conocimiento. Ya. No especifica Es- uno de no, ellos. verás, El modelo no dice cuál de los tuvimos tres. una No se reunión aquí. especifica cuál. Solamente para poner en contexto, A tuvimos ver. una reunión aquí con el vicerrector académico y esto se discutió con él y quedamos clarito con criterio jurídico, con la parte de acreditación y pues asesoramiento del personal que trabaja justamente en estos aspectos del CES y quedó claro que cuando se habla del campo de conocimiento es estos Todos. tres. Los tres. Cualquiera El de los específico o detallado. Ajá. Cualquiera de los tres. Entonces, claro, porque lo que no debe ocurrir es que tú tengas una persona que en el campo detallado pues tenga un campo amplio que esté en otro lado, Sí. ¿no? Que es lo lógico, ¿no? No vas a tener un abogado Dando dándole biología. Dando Exacto. biología. Entonces, eso es lo que debe quedar clarito. O sea, siempre va a ser lo más deseable, pero Mauricio, Sí. el campo detallado. Pero en realidad a veces es muy detallado, o sea, es una expresión demasiado, Sí. demasiado. Es demasiado específico a veces. Entonces, en y si ese no, caso, ¿cómo puedes conseguir una podemos subir persona al así? campo Con un específico. perfil tan específico. O sea, lo importante es el campo amplio en este caso. Que o sea, se que por lo respete menos Por lo esté. menos. mínimo Que de es campo. el Puedes mínimo. buscar el de biología. O sea, lo que no podría decirme de ciencias biológicas de educación. Psicopedagogía, No, ver ahí. Porque mira, lo que ocurría y la discusión es que, claro, nos estaba discutiendo O de que cuarto nivel. tenía que ser específico ¿Es cuarto en nivel o es bioquímica. pregrado? Exacto, debería ser Cuarto nivel, específico siempre en cuarto bioquímica. Siempre cuarto nivel. Siempre por sí le vamos a ver más acá abajo está especialista. Para los profes de bioquímica. Es que este Para, es el tercer grado. para el Aquí está. curso de- Es Ahí está. Este es para cuarto nivel, A ver. el campo detallado de biología. ¿cuál? Abarca todas estas titulaciones. El detallado, magisterio Claro. en biología, mención en ciencias biomédicas, etcétera, todo lo que está aquí. Entonces, Todo lo que está aquí. lo que se puede modular es que el campo detallado es el que puede limitar el perfil, aunque en su grado no tenga cualquiera de estos. Pero hay aquí algunos que no existen, de hecho. O sea, que son Los extranjeros generalmente sí y no es existen en esta, Claro. en esta Estos nomenclatura. son basados en El mío los no cursos existe del ahí. Ecuador. Pues. Claro. En los- De 8 en los- Sí. Pero por eso mismo, cuando hacen la homologación, cuando hacen el reconocimiento del título extranjero, siempre le asignan el campo de conocimiento. Para que tenga idea la persona
en ¿Dónde qué se se puede tituló. ubicar? Yo tenía un amigo que él es doctor en sistemas automáticos, pero el título de eso lo dice doctor en sistemas. Entonces el campo de sistemas automáticos es de la ingeniería, pero el título de él solo dice doctor en sistemas. Pensaba que eran en temas informáticos, pero no, él tuvo que ir a la CNSI, mostrar sus pensos y de ahí le pusieron el campo de ingeniería. Puede pasar, porque las titulaciones afuera a veces son doctor en ciencias. Claro, Sí. No, de hecho sí es mi Ya, título. pasa. Entonces, pero... Por eso es que en la CNSI siempre ponen el campo al menos. Porque no eres para ingeniero. esa referencia. Debes estar en electromecánica. Claro, debes ser de ciencias de qué, pero sociales. Oye, y última pregunta, respecto solamente al criterio que deberíamos ir manejando, justamente pensando en esto, ¿no? De que los requerimientos que arman las carreras se arman justo en función de las cátedras, de la docencia y de la investigación que se puede enfocar en ese perfil. La facultad, ¿hasta dónde puede negar, por ejemplo, un requerimiento de carreras? O el vicerrectorado. Sí, o el vicerrectorado, ¿hasta dónde puede negar un requerimiento de un perfil de una carrera? Ya. A ver, y como conversamos en esa misma reunión, finalmente el órgano especializado en cada una de las carreras es la comisión de la carrera, porque ahí están los profesores de las diferentes unidades de formación de la carrera y que manejan la competencia directa. O sea, si son de tecnología o electromecánica o arquitectura, son profesores que conocen específicamente del campo disciplinar y de las asignaturas, por ende, porque hay un representante de cada unidad. Entonces, ese, digamos, como órgano técnico académico especializado en el tema es la comisión de carrera. En siguiente instancia, la revisión ya, y ellos son quienes construyen en realidad la necesidad. Es quienes dicen, para esto de aquí se necesita un perfil de estas características o con esta experiencia o otras cosas. Entonces, en los siguientes niveles de aprobación, digamos, de autorización, decano, vicerrectorado académico, a menos que sea alguna situación como que obvia, como tenía de ejemplo que es un abogado para la biología o alguna situación así, que uno coge, lee y está contradiciéndose. En esos casos, porque si es que te niegan, deben negarte por escrito y darte una razón, no solo negarte porque sí. O sea, siempre que se está negando, ¿Por qué? debe ser por alguna razón. Claro. Mire, aquí está escrito de esta forma y usted está, por su comisión ha sustentado así, se contradice. Pero si yo no tengo un sustento escrito, o intento sobreponerme sobre el organismo desde acá, porque aquí hay unas competencias de la comisión de carrera, del órgano especializado para asesorar en estos temas. Si yo me quiero superponer a esas competencias, entonces ahí ya no funciona esa parte, ¿no? Porque estoy yo atribuyendo de situaciones que no me competen. ¿Y qué debería pasar en ese caso? Porque ya ha habido, o sea, situaciones en las cuales carrera solicita un perfil, perdón, pasa facultad, pero desde vicerrectorado dice no. Pero dicen, ¿por qué? O sea, no dicen, no. A ver, déjame pensarlo. ¿Por qué fue el argumento para el técnico de docente de laboratorio? Por lo que la Caro ya dejó de ser su permiso de maternidad, ¿no era por eso? Usen la De lactancia. Sí, claro. De lactancia. Claro, entonces nos hace una sugerencia asociada a un técnico de facultad. Que ya existe. Entonces nos dice, Eso sí me no. acuerdo, o sea, ahí medio como que sí tenía, porque justo ya se había reintegrado. Sí. ¿no? Ya. Pero digamos, por ejemplo, la del profesor, prácticamente sí salió con esa necesidad de... Claro, porque además salió con un análisis de horas, o sea, de todo el personal de laboratorio. Ah, no, esa sí, no, yo digo la que fue antes, cuando conversamos también de este tema, ¿te acuerdas? Y que esa contracción se mantuvo, ¿no? La de David, me imagino que es la de O sea, bioquímico. ya Eso es de en medio del química. proceso se observó, digamos. Pero la lógica es esa. Ahora, si queremos, digamos, dejar de nuevo así, porque la lógica siempre es pensar, ¿pero qué va a pasar cuando ya no está? ¿Cómo debe para que siga funcionando? Donde debería estar es revisar el instructivo con el cual se hace el proceso de vinculación del personal académico. ¿Y ese instructivo Y ahí sale del definir bien. talento humano? No, ¿Es venezolano? ese nace desde el vicerrectorado académico, me parece.
No, talento humano no. Tenemos decisivo. Sí. Porque ahí es importante dejar bien, A ver, sí bien hay- definidos quién hace qué y hasta Ah, ya. ya. Ujú. Entonces, y especificar estas situaciones, porque si es que de pronto no le tenemos ahí bien El definido, 9, la inauguración entonces ahí ya... ¿De qué? de la Prisco, yo creo que No, pero teníamos una reunión en Kimberly. Sí, claro, ahorita tenemos. Ah, cierto, era las 10:09. Sí, vamos. Procedimiento de reclutamiento, selección y contratación del personal académico apoyo académico de iniciativa aprobada resolución del 2021. Entonces, o sea, ya desde ahí para acá, mira, 5 Ah, sí, años. debería. Entonces ya está como que un poco antigua. ¿no? ¿Sabes? Déjame ver. ¿Te puedo echar una copia? Sí. ¿Cuál es? Ese. No, es Ah, no, es el postgrado. Aquí, esto. Ya, gracias. Ese es. Ya lo checo. Pues es revisarlo primero. Y Porque ahí, es que es del y ahí trabajar 2021. hasta qué instancia, quién hace qué. O sea, dejar bien procedimiento, ¿no? ¿Quién hace qué? Para prevenir de pronto a veces, más que nada, las decisiones que pueden quedar solo en la voluntad de uno, pero que no están escritas. Es lo que siempre debemos buscar prevenir. Ya, perdón, solo ya la última presión me respondes en dos palabras. A ver, Sí, no. ya. Este tema de las unidades ejecutoras como carreras, partiendo de la misma idea del caso que te contamos del técnico para los laboratorios, y dentro de ese mismo concepto, asumiendo que Caro fuera para allá, ella de todas maneras ahorita está apoyando en procesos de compras públicas, que es algo que va a ser recurrente Claro. en las carreras y dentro de la facultad. La pregunta es, nosotros, carreras, comunidades ejecutoras, podríamos tener una persona encargada en esos procesos, porque antes los laboratorios de docencia eran parte de la Dirección de Instalaciones Científicas. Luego se dividió. Dirección Pasaron de a Instalaciones carreras. Científicas sí tiene su personal administrativo para justamente estos procesos, pero el momento en el que pasan a las facultades, en las facultades nos quedamos con esa labor que está cayendo sobre el técnico del laboratorio y detrás no hay Claro, un la personal parte administrativo que ejecutora. apoye en esos. No tenemos. En Así función como- sobre todo de los presupuestos. El enfoque es, ahora mismo la dirección académica tiene personal de apoyo, tal cual como están los chicos. La pregunta es si la dirección, que entiendo es una unidad ejecutora, tiene la capacidad de tener personal de apoyo, las direcciones de carrera pueden hacer lo mismo. La verdad, en primera instancia yo sí le consulté eso a Javier. Él dijo, toda unidad ejecutora es la que tiene productos en el robot y puede ejecutar presupuesto y contratar personal. O sea, digamos, la definición de unidad ejecutora es alguien que tiene productos en el robot y por ende puede ejecutar presupuesto, incluyendo contratar gente, dirección académica, investigación, carreras. En primera instancia sí. Ahora, la forma en la que, si ustedes quisieran contratar directamente como carrera, eso sí hay que conversarle con talento humano porque va vuelta al lado de la estructura, ¿cómo se llama esto? La estructura del personal, se va ahorita el nombre exactamente. Creo que es el manual del clasificador de puestos. Sí, debería en las carreras en teoría existir, si son unidades que van a contratar gente, porque todo lo que contratamos tiene siempre que referirse allá, no podemos contratar así como cualquier cosa. Claro, Siempre todo lo que debe estar contratamos está en articulado. algún lugar exacto contemplado. Entonces, la pregunta sería con talento humano. Ahí resolver esa inquietud. Pero, ¿quién debería hacer las consultas de ese tipo? Y luego, imagínate que les dicen a las carreras, sí, ok, se puede, esto está bien estructurado, se puede solicitar, y luego llega a facultad y yo les digo, no pueden. ¿Qué pasa? O sea, si se dice que sí, ahí debe estar regulado. Otra vez. Porque va a ser un personal de apoyo académico. Ya. Claro. Porque tú o puedes contratar o profesores o personal de apoyo académico. Porque tú eres una unidad académica. Por ejemplo, tú no contratas un técnico de... No, de hecho, por eso mismo lo de las muebles no pude desde facultad. O No administrativo. pudiste, ¿no? Lo de los nueve, no sé. O sea, no salió desde facultad, sino de dirección académica. De dirección Porque académica. resulta que facultad no es un ente Sí, no es ejecutor, ejecutar. Ya. Ajá. es un ente coordinador y de gestión. Qué loco, ¿no? Sí, no, ¿verdad que sí?
Ok. Entonces ahí debería estar incluido, o sea, en esa reforma, incluido cómo debería ser. Que al final no dejas de ser cada carrera no deja de ser una unidad orgánica. Claro, porque yo me Ejecuta imagino procesos. Entonces, en toda- vincular a una persona a una unidad orgánica. Imagínate en una universidad gigante como la Central. Sí. Es imposible que, o sea la dirección académica o el vicerrectorado quien ¿Cómo hace? esté dotando de Por técnicos. eso se crean las cadenas muy largas, luego que ya son muy eficientes. Ah, Vale, vale. Listo. Te agradezco mucho, Aya. Gracias, Gracias. bueno. Gracias. Ah, Todo estamos cayendo sobre los temas. Claro. Nos vamos con más dudas, pero no. Pero está Pero bien. gracias por las respuestas. Dudas aprendiendo. Dudas Algo medio se va cerrando, pero. aprendiendo. Gracias, bueno.